Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 19. Especialmente hoy queremos mirar sobre este pasaje en que David es salvado por su esposa Mical. Nosotros comenzamos estos versículos principalmente 11 y 12. Aquella misma noche, Saúl envió unos emisarios a la casa de David para vigilarlo y darle muerte a la mañana. Pero Mical, su esposa, le advirtió: si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Entonces, estos dos versículos nos hablan un poco de cómo Mical, la esposa de David, interviene para poder salvar también a David de esta situación tan difícil en la que se estaba encontrando. Anteriormente habíamos leído y habíamos estudiado, versículo 8 al 10 justamente, que hubo un nuevo atentado de Saúl contra David. Nosotros habíamos visto que al reanudarse la guerra, David salió a combatir contra los filisteos, les infligió una gran derrota y ellos huyeron ante él. Entonces, casi siempre nos presenta la situación más bien de persecución contra David por sus éxitos y por sus triunfos. Normalmente a te cuñandea indica tuya es peñandera pisalo imponamino hina oya pola imponamia oñe punua lleva ojupila iñacá oye sacajina pepe oya popona agüere. Sino que parece que todos queremos sacar cabeza, cortar cabeza, parece que queremos uniformar. Dicatuya echapeteila o sobre salivea, la ñane problema. Esa es la famosa envidia, queridos amigos. Y nosotros, si miramos en todos los estamentos de nuestra sociedad, en todas partes encontramos lo mismo, ¿verdad? Desde la iglesia misma también encontramos situaciones en Dicatuy, ñamba por tranquilo, etcétera. ¿Por qué? Porque todos parece que tienen que igualarse, todos tienen que hacer de la misma manera. Rejola ñan de capillajar y pesa o la veteína omba por mí o mía ya posemía te cuya otro ya o acá o sema o ispe. Tenemos pesa ya en cualquiera de los grupos, por ejemplo, en Perú, o los mismos jóvenes. Por eso que es importante esta educación y sobre todo esta conversión ya, porque en el fondo UPEA es la única posibilidad para que existan cambios. La conversión, volver hacia lo esencial, hacia lo fundamental, el camino de una propuesta que al final de cuentas es nuestra propia felicidad y nuestra propia realización.
hoy cuame añande. Y aquí eso se nota, ¿verdad? Al reanudarse y añade la guerra, David sale a combatir contra los filisteos. Y aquí David les inflige una gran derrota y ellos huyen ante David. Entonces, fíjense, como una consecuencia, muy de versículo 8, muy de la oye punu, oye saca, oyapo, ombodi para pama la enemigo cuera, entero vestea o mañana, o esa yepo vete jamás, esa ve David ve por ahí te cola, ya pues ella por ahí te cogina pe, ñande yara, o moía vende pope. Es decir, las cualidades mismas de David, como él las va desarrollando y las va haciendo muy bien, ¿verdad? Y entonces es muy notoria esa situación suya. Entonces dice, un mal espíritu del Señor se apoderó de Saúl, mientras él estaba sentado en su casa con la lanza en la mano y David tocaba su instrumento. A ver, hoy ya cayó mañana de propia introducción, mínimo hoy ya, hey, paite lento mañana de a ellos ya pues llega imagina peipona, a ellos ni imagina a disposición del rey, y es ahí en ese momento que el mal espíritu, upiña, me lleva, y vaya, o ya pojan maisha. Mientras David estaba tocando su instrumento, ¿verdad? Saúl trató de clavarlo contra la pared con la lanza. A ver, entonces renega, allí va. Y pues, y no sé, y llegó con la, iba a leveta, se iba, llegó con la, o era beta, se hina, upe me lleva. O ya puedo poner a veces, hina. Gente lo vete a mañana, pero no llevo vete. ¿Se acuerdan que anteriormente también, después incluso de la batalla que tuvo en el capítulo 18, nos comentaba eso, de la batalla de que tuvo contra los filisteos especialmente, que representó al ejército de Israel contra Goliat, y después de haberlo vencido, cuando ellos vuelven hacia Jerusalén, en ese momento entonces todos, dice, lo aclaman. Saúl mató a 1000, pero David a 10,000, ¿verdad? Saúl ha matado a miles y David a decenas de miles. Saúl se puso furioso y muy disgustado por todo aquello pensó, a David le atribuyen 10,000 y a mí solo los 1000. Ya no le falta más que la realeza. Y a partir de ese momento, Saúl miró con malos ojos a David. Oye, pero mañana ese no utabe y machupe, ni por una vez a tecu y ponan bala o ya po cuea lleva a tu ya no y pona veima porque ya no es solamente él quien le está diciendo que David está a su favor, sino que el pueblo movió. Y esa entonces oye, pues vamos a aclamar y chupe. Bueno, vamos a volver nosotros enseguida con más ñande yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
has cambiado mi vida. Tantos sueños que hoy son realidad, tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, que tu presencia no puede llenar tanto vacío que hay dentro mío, y con mis dudas quiera irme hacia otro lugar. Y sin embargo estoy pintado tu amor. Mil dudas te sigo entregando, y todas las preguntas que te hago, responde siempre de la misma forma. Tiempo al tiempo y todo a su hora. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida pintado tu amor. El prelado Álvaro del Portillo, primer sucesor de San José María Escrivá en el Opus Dei, fue beatificado en Madrid el 27 de septiembre de 2014. Ahora la Iglesia estudia un segundo milagro para que pueda ser declarado santo.
In questo momento solamente ci vuole En este momento solo hace falta que la Iglesia reconozca que se ha producido otro milagro por su intercesión para que pueda ser proclamado santo si así lo desea el Papa. El 19 de septiembre se entregaron al Dicasterio para la Causa de los Santos las actas de un proceso que tuvo lugar en la diócesis de León, México, sobre un supuesto milagro, una curación extraordinaria que se produjo atribuida a la intercesión del beato Álvaro del Portillo. El milagro que se le atribuye es la curación extraordinaria de un hombre mexicano que sufrió un traumatismo craneoencefálico tras tener un accidente de coche, cuando se le cruzó un caballo mientras conducía. Cuando llegó al hospital, la situación era muy crítica. il chirurgo che l'ha operato prima del... El cirujano antes de la operación le dijo a la mujer: mire, ahora lo perdemos, no sabemos si sobrevivirá y sobre todo cómo sobrevivirá. Es decir, todo el mundo pensaba que sobreviviría, pero con graves déficits de memoria, sin poder hablar, déficits motores, pero no. Los médicos que vieron el caso de cerca, que lo estudiaron, dijeron que podría haber sobrevivido gracias a las intervenciones médicas, pero que se recuperara de esta forma completamente, sin ningún tipo de rehabilitación, era extraordinario. Sin embargo, el proceso de canonización, al igual que todos, será largo, pues prácticamente acaba de concluir la primera fase, que es la diocesana. Las actas ya se han entregado al Dicasterio para la Causa de los Santos, que ahora debe estudiar si se han respetado los requisitos y procedimientos jurídicos. Después, el caso debe ser analizado por el Consejo Médico. Sono 7 medici di diversi... Hay 7 médicos de diferentes especialidades a los que el dicasterio encomienda el estudio de este caso. Al menos 5 de estos 7 médicos deben dar un dictamen positivo, es decir, deben decir que realmente, desde un punto de vista científico, no se puede explicar que se produjera tal curación. Tras la aprobación del Consejo Médico, el proceso lo estudiarán consultores, teólogos y más adelante los obispos y cardenales del dicasterio. Finalmente, la última palabra para que el beato Álvaro del Portillo pueda ser declarado santo la tiene el Papa. Il vescovo Álvaro del Portillo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículos que van del 10 al 11 principalmente. Aquella misma noche, decíamos, Saúl envió unos emisarios a la casa de David para vigilarlo y darle muerte a la mañana. Pero Mical, su esposa, le advirtió: si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Vean, entonces las ellas virecó, pero ñandego a bella esa primero el motivo. Porque vean allí ¿por qué esta situación en que se encuentra ahora David? ¿Por qué Saúl le está persiguiendo? Y en el versículo 8 nosotros habíamos ya encontrado que al reanudarse, decía, la guerra, David sale contra los filisteos y de nuevo él les inflige una gran derrota, es decir, entero de oye, ella cuando lleva la David, ya por ajena las cosas, todo el mundo ya le está aclamando a David. Y entonces esto es lo que le molesta a Saúl. Dica tuya lleva con mi tango, lleva hija sobre el rey, mucho más que el rey. Le están regalando más puntos ya a David. Y yo que soy el rey Saúl, sin embargo, cada vez me están disminuyendo más esa consideración. Y entonces hablábamos en el capítulo 18, al comienzo, hablábamos de los celos, ¿verdad?, de Saúl con respecto a David. Aquí podemos continuar también hablando de lo mismo, los celos, la envidia. Bueno, pero todo esto es una enseñanza maravillosa que nos tiene que ayudar a nosotros, sobre todo a afrontar nuestra vida, a afrontar lo que somos nosotros, quiénes somos nosotros, en qué situación nos encontramos, ¿verdad? Y entonces podemos entender aquí, cuando Saúl entonces está enviando, versículo 11, unos emisarios a la casa de David para vigilarlo y darle muerte a la mañana.
Upealoya posee veina. Upealoya poda y veina lleva. Pero, gracias a Dios, pero Mical dice, su esposa le advirtió, si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Mical ayudó a David a bajar por la ventana y él huyó para ponerse a salvo. Entonces ese versículo, justamente 12, nos habla directamente y nos está diciendo ya una cosa bien concreta. Y ahí la Mical, oye, antes yo me lleva, dale David, pues es que ñembo saco y que haña tendré que haque de muñeca y veina, de yucasé y veina, sino que en el versículo 12 principalmente vemos un accionar concreto, ¿verdad?, de parte de Mical, porque una vez que le dice, pero podría quedar solamente en el dicho, ¿verdad? Si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto, sí. Hoy poná, ¿y qué? Por decir así, ¿y qué? Eres bueno, y ponamos ni ahí para como ushe, entonces ya pe allí en esa coita ya pota la catumía así, entonces bueno, está cañía disparado lo que sea. Pero sin embargo, el versículo 12 ya nos dice directamente también el accionar de Mical, una acción concreta. Mical ayudó a David a bajar por la ventana y él huyó para ponerse a salvo. Él huyó para ponerse a salvo. Entonces el accionar aquí, entonces quiere decir que y por eso le ayuda a escaparse, le ayuda a ponerse a salvo. Ahora, en cuanto a que Saúl dice, envió mensajeros a la casa de David para que lo vigilaran y lo matasen. Saúl antes había jurado, ¿se acuerdan? Y le había prometido, nada más y nada menos que a su hijo, a Jonatán. Vive Yahvé, que no morirá. Y versículo 6, ¿verdad? Miramos por el versículo 5 para recordar. Él se jugó la vida cuando derrotó al filisteo y el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Si tanto te alegraste al verlo, ¿por qué vas a pecar con sangre inocente matando a David sin motivo? Su mismo hijo, ¿verdad? Jonatán, cuando se encuentra en el campo con su padre Saúl, por Andullo, y con la llevó a contra. Llegó a Ikuaya, lleva a oye, puta soguri, de Java lleva a Erupivengo y ande a Peñime Yegina, porque si imagínate si Goliat hubiese vencido. Voy como vamos a de Yegina. Habíamos escuchado muy bien, ¿verdad?, cuál era el reto, cuál era la propuesta de Goliat en ese momento en que salió a desafiar a las huestes de Israel. El que vence, entonces es el que va a dominar esa región y primero les va a tener sometidos, y todo lo que dice entonces, pues ya puedan nada, ¿verdad?, como vencidos, porque están en manos del vencedor. Y frente a esta situación es que David, el único que fue capaz de ponerse. E incluso sabíamos muy bien que David, así como se presentaba, era nada y nadie para luchar contra Goliat. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, que viene cada día a nuestro encuentro, nos anima sobre todo a vivir su mensaje, a vivir el Evangelio. Hoy nosotros leemos la palabra de Dios desde la profecía de Joel. Estamos en el capítulo 1, versículos 13 al 15, luego capítulo 2, del 1 al 2. Vístanse de duelo y lamentense sacerdotes.
giman servidores del altar, vengan, pasen la noche vestidos de penitencia, ministros de mi Dios, porque se ha privado a la casa de su Dios de ofrenda y libación. Ordenen un ayuno, convoquen a una reunión solemne, congreguen a los ancianos y a todos los habitantes del país en la casa del Señor su Dios y clamen al Señor. ¡Ah, qué día! Porque está cerca el día del Señor y viene el Todopoderoso como una devastación. Toquen la trompeta en Sión, hagan sonar la alarma en mi montaña santa. Tiemblen todos los habitantes del país, porque llega el día del Señor. Y así continúa la palabra del Señor a través del profeta Joel. Pero en realidad es un llamado de victoria, es un llamado de purificación. El día del Señor. Recordemos que estamos con el profeta del Antiguo Testamento, Joel, y entonces nos está anunciando la venida del Salvador. Nos está anunciando la presencia, es decir, el reino de Dios en medio de nosotros. Pero se dan cuenta, queridos hermanos, que anunciando la salvación, anunciando la buena vida en nuestro país, anunciando la buena vida en nuestra familia, en nuestra iglesia, anunciando la buena vida en la relación entre nosotros, dice que tenemos que hacer penitencia, tenemos que dejar las cosas erróneas, tenemos que dejar todo aquello que no nos hace vivir como cristianos auténticos. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Buenas noches a la audiencia de Ñande Yarañe. Estamos aquí compartiendo en el Shopping del Sol de una película basada sobre la vida de nuestro padre de la fe, Abraham, que tiene muchas cosas que darnos a aprender. Por ejemplo, la obediencia. Y dentro de las actividades que estamos realizando para sostener el canal, el primer canal católico Ñande Yarañe, estamos ofreciendo este espacio para difundir la palabra de Dios. No solamente por las cámaras, por las pantallas chicas, sino también en pantalla grande, por el cine y, como dijo San Pablo, ay de mí si no evangelizara. Entonces, los que no pudieron venir hoy para ver esta película, les esperamos para las próximas funciones que vamos a tener, que vamos a estar organizando también para difundir la palabra de Dios. Buenas noches y muchas gracias. Mira, me encanta tener esta oportunidad para apoyar, de ver esta película, para apoyar a nuestra querida Fundación Ñande Yarañe. Y bueno, vamos a disfrutar para enterarnos más profundamente de la historia de todo el cristianismo y de todo, porque toda esta historia de fe también viene de Abraham, ¿verdad? Pues somos todos sus hijos. Entonces, nos gusta y le invitamos a todos aquellos que puedan venir, a todos aquellos católicos y no católicos también, que gusten de esta hermosa historia bíblica, que vengan a profundizar sobre esta hermosa narración. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Nos interesa mucho por justamente una cosa bíblica, que fue un hecho real, entonces queremos ver, estamos con muchas expectativas. Nos pone muy contentos que haya esta clase de películas y ojalá que haya muchas más de este tipo que nos vuelven a traer al cine, porque hay otros tipos de películas que a nosotros en familia ya nos alejó de los cines.
Y ahora con este tipo de películas estamos volviendo nuevamente. Ojalá que por eso haya más de este tipo de películas. Estoy muy emocionada por ver esta película, por el mensaje profundo que tiene Dios para darnos aquí. Y nada, con todas las ilusiones de pasar una noche espectacular. Muy emocionada porque es la primera vez que Ñan de Yarañé pone en puesta una película tan importante e interesante como es sobre Abraham, su único hijo. Y creo que tiene mucho que ver también al mismo tiempo con lo que está pasando actualmente, la guerra que se está suscitando. Entonces es importante conocer esta historia, que justamente ahí se inicia todo este conflicto que hoy lo seguimos arrastrando. Estamos felices de poder formar parte también de este estreno, de que Ñan de Yarañé apoye, y por supuesto con todo nuestro equipo, con todo esta fundación que estamos hoy presentes en este estreno. Felices de poder compartir esta maravillosa noche. Saber toda la historia de Abraham, obviamente para eso vinimos y para apoyar a la fundación. Que nos deje una enseñanza, especialmente a todos los católicos creyentes. Pasarla muy bien y aprender siempre. Me imagino que tendrá buenos contenidos. Estamos ansiosos de disfrutar un poco de algo cristiano y religioso para tomar alguna enseñanza un poco de eso, sí. Esa es nuestra idea. Y la verdad que una buena expectativa. Esperemos que sea muy buena. Me imagino que sí. Y espero conocerle más a Abraham. Su único hijo. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo 19, los versículos principalmente 11 y 12. Pero antes volvíamos a repasar un poco y mirar cuál es el problema verdaderamente. ¿Por qué Saúl envía estos mensajeros emisarios a la casa de David para vigilarlo y darle muerte a la mañana? Esto es bastante delicado, ¿verdad?, como tema. David, que en el versículo 8 nos había dicho el autor sagrado que se había reanudado la guerra, David sale al frente a combatir contra los filisteos, les inflige una paliza, les inflige una gran derrota, huyen ante él, pero sin embargo, ese mal espíritu, ¿verdad?, de la envidia, ese mal espíritu de la celosía es lo que le invade, ¿verdad?, a Saúl. Mientras él estaba sentado en su casa con la lanza en la mano y David tocando su instrumento, Saúl trató de clavarlo contra la pared. Imagínense cómo te va narrando, ¿verdad?, del autor sagrado. ¿Verdad? Ahí en ese momento Saúl trata de clavarlo contra la pared. Y así viene a continuación, ¿verdad? Saúl trató de clavarlo contra la pared con la lanza, pero David se esquivó del golpe de Saúl y la lanza se clavó en la pared. Enseguida David huyó y se puso a salvo. Bueno, esta era la situación presentada. Entonces David huye, se va, sale del palacio, va a su casa por la pinta y aquella misma noche, dice. O sea que eso fue entonces durante el día. Cuando David, se va y está justamente nada más y nada menos con la hija del rey, ¿verdad?, que es su esposa, Mical. Y entonces continúa la narración, ¿verdad?, porque dice que Saúl envía estos emisarios, estos que van hasta su casa para vigilarlo y darle muerte a la mañana. Le manda emisarios, hay que vigilarlo. Pero es Mical, ¿verdad? Aquí entonces el versículo 12 nos explica bien después lo que va a suceder. Mical, su esposa, le advirtió: si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Mañana estarás muerto. Porque las ande visité. Ave México hay ave Homero Nehay ave ñanderoga alrededor de bebé o mañana mo para imagina ni que gañeticio pero mañana ya va a ser tarde. Y eso le dice Mical, ¿verdad?, a su esposo. Y entonces, desde aquí nosotros podemos entender, ¿verdad? Si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Mical ayuda, da un paso más todavía, ayuda a David a bajar por la ventana. Y él huyó para ponerse a salvo. Mical ayudó a David a bajar por la ventana. Y él huyó para ponerse a salvo. Entonces, a pesar, decíamos, del juramento
que Saúl había hecho a su hijo Jonatán, estamos en el capítulo 19 siempre, desde el versículo 1, en realidad es que hubo una intervención de Jonatán a favor de su amigo, a favor de David. Y cuando se encuentra allí en el campo, él comienza a hablar con su padre y le hace recapacitar, le hace entrar en sintonía, ¿verdad?, con él mismo. ¿Cuál es el problema? En todo caso, dice al contrario, le dice al contrario. Tú tienes que pensar un poco que sus acciones, las acciones de David, te reportan grandes beneficios. O sea que Jonatán se da cuenta, Jonatán percibe, Jonatán conoce. Jonatán también es amigo de David, pero o defiende porque es su amigo, lo que sea. Jonatán conoce muy bien la realidad en la que se encuentran, ¿verdad? Y por lo tanto, hace una intervención hacia su padre Saúl. Sus acciones te reportan grandes beneficios. Las acciones de David te reportan grandes beneficios, papá. Él se jugó la vida cuando derrotó al filisteo. Y el Señor le dio una gran victoria a todo Israel. Sometidos al pueblo filisteo. Pero libre ya con la posibilidad de poder hacer un camino nuestro, un camino libre, nada de sometimiento a nadie. Si tanto te alegraste al verlo, ¿por qué vas a pecar con sangre inocente, matando a David sin motivo? Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Como era su costumbre, aquella noche el rey Eduardo III de Inglaterra se escapó disfrazado y con varios criados de confianza se internó por entre las sórdidas callejuelas londinenses. Repartió entre los desvalidos que encontraba a su paso los alimentos y la ropa y las medicinas que para el efecto había llevado, y cuando se disponía a retornar a palacio, ya con las manos vacías, salió a su paso un pordiosero que le estiró la mano implorándole una limosna. Y luego de esculcarse y no hallar nada para darle, resueltamente se quitó el anillo real y se lo entregó al indigente, quien luego de observar fascinado la joya a la luz de los hachones, apuró el paso y se perdió en la oscuridad. Una mañana, 7 años después, mientras presidía una audiencia general, de en medio de la concurrencia se adelantó un curtido caballero que acababa de regresar de Jerusalén y le entregó a Eduardo III aquel anillo real. El sorprendido monarca le preguntó al visitante sobre cómo había llegado a sus manos la alhaja, y éste le respondió que poco antes de salir de Tierra Santa, un extraño individuo desgreñado, barbado, descalzo, envuelto en una tosca piel que según él le recordaba a Juan el Bautista, lo abordó, le entregó el anillo, le encomendó la misión de entregárselo al rey de Inglaterra y de anunciarle que se preparara porque pronto entraría en el paraíso. Eduardo III, el último de los reyes anglosajones y perteneciente a la casa de Wessex, nacido en el 1004, era hijo del rey Etelredo, quien murió en 1016, y entonces tuvo que huir a Normandía, en donde su madre lo dejó en manos de sus hermanos, y ella secretamente volvió a Inglaterra para casarse con el nuevo rey Canuto, mientras Eduardo, educado por sus tíos, y a pesar de vivir en medio de las fiestas propias de una corte medieval, llevaba una vida austera de oración y penitencia que lo preparó para retornar a su país tras la muerte de su padrastro y de su hermano medio, que sucedió a Canuto en el trono, luego de 27 años en el exilio,
y en 1042 fue aclamado por el pueblo. A continuación envió a su madre a un convento, contrajo matrimonio, pero de común acuerdo con su esposa Edith, la casta, piadosa y hermosa hija del conde Godwin de Wessex, el señor feudal más poderoso de Inglaterra, decidió permanecer célibe y se concentró en gobernar con justicia, lo que le mereció el cariño de sus súbditos, el respeto y lealtad de los señores feudales por su magnanimidad, sentido de justicia y misericordia con los más desvalidos, a los que generosamente proveyó con el dinero producido por el tradicional impuesto que debían pagar todos los ciudadanos para la manutención del ejército y que San Eduardo destinó para ser repartido entre los pobres. Fundó iglesias, escuelas, hospitales, asilos, hospicios para niños, niñas, huérfanos y viudas. Suscribió pactos de paz con los belicosos vikingos, logró aplacar la ambición de los señores feudales que se mantenían en guerra. Constantemente salía de palacio para conocer de primera mano las necesidades y problemas que afrontaban los más pobres e inmediatamente instruía a sus funcionarios para que solucionaran las quejas de los ciudadanos. Aunque sus largas jornadas de trabajo eran extenuantes, le alcanzaba el tiempo para refugiarse en su capilla, en la que permanecía desde el comienzo de la noche, y no era extraño que lo sorprendiera a la luz del día todavía arrodillado y totalmente embebido en la oración, esfuerzo que al final de cuentas minó su salud, y el 5 de enero de 1066 murió apaciblemente. Fue canonizado por el Papa Alejandro III en 1161 y 2 años después, el 13 de octubre, su cuerpo incorrupto fue trasladado por Santo Tomás Becket a la abadía de Westminster, que el mismo rey San Eduardo había hecho construir un siglo antes, en la que desde entonces reposan todos los reyes de Inglaterra. Por eso hoy, 13 de octubre, día de su festividad, pidámosle a San Eduardo Rey que nos enseñe a mantener la humildad aún en medio de la opulencia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Si camino en el Señor, ya nada temeré, y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego todo a Él, sé que no hay vuelta atrás. He empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi
pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego toda a Él, sé que no hay vuelta atrás. Ha empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Le canto al Señor con todo mi amor. Toma mi vida, aquí estoy. Le canto al Señor con todo mi ser y siempre a su lado viviré. Le canto al Señor con todo mi amor. Él toma mi vida, aquí estoy. Le canto al Señor con todo mi ser, siempre a su lado viviré. Siempre, siempre viviré. Siempre, siempre, siempre. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 19. La intervención de Jonatán a favor de David, cómo justamente procura ayudar a su amigo frente a esta situación bastante complicada por la que está pasando David. Y todo viene a raíz de la envidia, ¿verdad? En este caso. Y la envidia, de cierta manera, queridos amigos, nosotros sabemos muy bien que proviene de una inseguridad, de lo que nosotros mismos somos, o mejor dicho, de lo que nosotros no fuimos capaces de desarrollar como capacidad. Entonces, ¿verdad? Y entonces, como uno se siente inseguro, todo lo que es envidia y todo lo que es celosía, queridos amigos, viene según, ¿verdad?, los estudios actuales de la psicología. Es porque en el fondo no sabemos quiénes somos nosotros, ¿verdad? Y entonces, al sentirse uno inseguro, se proyectan los otros. Yo me siento inseguro, ni se viene y entonces ese es mi otro yapo, se catula yapo, se mi, a como indicatú y la yapo, entonces añemo y vaipama, y ahí comienzan los celos, ahí comienzan entonces los problemas y las dificultades, ¿verdad? Y las envidias, ¿verdad? Y esto sí que es terrible, cuando nosotros nos dejamos llevar por estos sentimientos. Porque por una parte nunca vamos a lograr, porque aquí la seguridad de saber quién soy yo, ¿verdad? Qué capacidades tengo, qué Dios me ha dado, qué es lo que yo puedo desarrollar y qué es lo que puedo dar. Pero por otra parte también entiendo
que Dios le ha dado capacidades, riquezas personales a esa otra persona. El valor que ellos tienen para que puedan hacer bien las cosas, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos un poco. Aquí cuando el mal espíritu dice, se apodera de Saúl, cuando él está ahí de nuevo con su instrumento, tocando, Saúl está con la lanza en la mano, trata de clavarlo contra la pared con la lanza, pero David esquivó el golpe de Saúl. Esto también es importante, menos mal, ¿verdad? O sea que hay un movimiento rápido, un movimiento veloz. Oye, salvaje, la lanza se clava en la pared, pero David huye y se pone a salvo. David huye y se pone a salvo. Y de ahí entonces viene, ¿verdad?, esta reflexión del capítulo siempre 19, 1 Samuel, versículos 11 y 12, en que Saúl manda nada más y nada menos que a unos emisarios para rodear la casa, conocer, saber. Entonces, durante toda la noche vigila y ven, para que al día siguiente lo puedan ajusticiar a David. Pero sin embargo, la mano de Dios que interviene a través de la misma hija de Saúl, es decir, a través de la esposa de David. Mical, su esposa, le advirtió: si no salvas tu vida esta noche, mañana tú estarás muerto. Mical ayudó a David a bajar por la ventana y él huyó para ponerse a salvo. Ese versículo 2, nosotros insistíamos y decíamos una de las cosas positivas también de Mical, ¿verdad? Da eco advertimiento y chupen, da eco heimiante y chupen, lleva voy a poner, sino que voy a ver, oye, este puso bebé, oye, pero no va a poner esa, porque tú allá po, hamba eisa pa, alleva, y catuta la yeya pomona, con hamba y con. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Y esto es lo importante. Y así entonces encontramos, ¿verdad?, que el propio Saúl, que estaba maquinando cosas, también comienza un poco después a darse cuenta. Aquí su propia hija, es decir, la esposa de David, es la que interviene y ayuda. Porque el avisar, el decir, yo creo que está muy bien, ¿verdad? Y como todos sabemos, por lo menos hoy más como una advertencia, lo advirtió. Entonces, como que le pasa esa información, nos hace conocer a través de esa información la situación. Si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Pero después aquí viene otro verbo que es muy importante. Y ahora entonces, Mical, que le ayuda a David a bajar nada más y nada menos que por la ventana. Este va a ser el camino entonces por donde, imagínense que es ya una situación extrema. Nos encontramos ante una situación extrema, porque la presentación anterior es que esa noche misma Saúl ya había enviado a estos emisarios que estaban ahí rodeando, merodeando, porque al día siguiente lo van a liquidar. Y ahí el accionar. Yo pienso que aquí esto es muy interesante y muy central también, porque además de advertir, además de dar esa posibilidad para que pueda moverse en este caso, ¿verdad?, David, para que él pueda tomar decisiones, sin embargo, después también, además de esa información, le ayuda también. Y entonces ahí le dice, dale fuerza a David. Y entonces dice que le ayuda a bajar por la ventana y él huye para ponerse a salvo. Queridos amigos, vamos terminando aquí nuestro curso bíblico por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.